Hola, muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes una vez más en su programa Con Salud y muy contenta de tener nuevamente al doctor Pablo Cerritos del Instituto Cardiopulmonar. Bienvenido, doctor. Qué alegría contar con usted. Gracias por la invitación para estar nuevamente contigo y hablar de un tema tan delicado y necesario en nuestro país como es el que tú has solicitado que platiquemos sobre. Vamos a hablar de este tema que realmente la gente cree que no es un problema, pero sí es un problema, el alcoholismo, doctor. ¿Qué es exactamente el alcoholismo? Ya sabemos que el alcoholismo se vende, no hay ninguna restricción, más que se diga tiene que ser mayor de 18 años, sin embargo hay mucho adolescente y niño, podemos decir, consumiendo alcohol. ¿Pero qué es el alcoholismo? Bueno, comencemos por definir no al alcohólico, porque muchos pueden resentirse con nuestra exposición. Comencemos por definir qué es alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y que daña la salud de las personas. Y no solamente daña la salud individual, sino que la salud social. ¿Y por qué digo que la salud social? Porque la persona que ingiere bebidas alcohólicas en alguna forma lastima su núcleo familiar. Sí. Y aparte de que lastima su núcleo familiar, también origina lo que es un problema de orden social, porque la familia comienza cada vez a tener menos cosas porque se gasta el dinero en ingerir bebidas alcohólicas. Y eso no solamente daña el patrimonio de la familia, sino que va disminuyendo los factores que una esposa necesita. ¿Qué necesita una esposa? Protección, que se le cuide, que se le trate, que se le respete, que se le cubran sus necesidades, no solamente básicas como alimentación, vestidos, sino que las otras necesidades emocionales como amor, cariño y todas esas cosas. Entonces, esta enfermedad, digo enfermedad porque no es un vicio, sino que es una enfermedad que tiene que ver con la herencia genética. Cuando nosotros hablamos de que tiene que ver con la herencia genética, es porque no es como dicen, es que lo trae en la sangre, no, lo trae en los genes. En los genes, sí. Pero en los genes hay un factor. Si los griegos decían que el niño que nacía de una madre alcohólica tenía una predisposición a ser alcohólico, lo cual en cierta parte sí es cierto, porque en esa época ellos no entendían los factores genéticos, pero sí entendían lo que por lógica se llama qué es lo que se presenta en alguien que viene de una familia donde la abuela ingiere bebidas alcohólicas, la madre ingiere bebidas alcohólicas, los primos ingieren bebidas alcohólicas y de pronto nace una niña, también tiene la predisposición de ingerir bebidas alcohólicas. Estamos hablando de una enfermedad milenaria, doctor. Sí, dicen que el alcoholismo nace cuando el hombre, en vez de ser estacionario o sedentario, era, como dicen, se movilizaba con su núcleo familiar para proveer sus alimentos. Entonces, en el cuerno de las vacas o de los toros o no sé qué animales, entonces ahí metían cosas y también ponían un poquito de dulce y eso se fermentaba y de pronto ellos cuando estaban con sebo, cansados, entonces tomaban eso. Para mantenerse en vigilia. Y no solo en vigilia, mantenerse alegres. No digo que el alcoholismo produce alegría. Porque, claro. Porque es como eso. Es como un sube y baja, ¿verdad? Como una montaña rusa, es decir, tiene altos donde hay un clímax de mucha alegría, euforia, se desinhibe la persona y también tiene una baja. Puede tener también episodios depresivos en ese momento también. El problema es que definamos ante ustedes el concepto de quién es un alcohólico. Un alcohólico es aquel que no tiene control sobre la bebida.
un alcohólico no es el que ingiere una bebida alcohólica, sino el que no tiene control sobre la bebida. ¿Y por qué digo que no tiene control? Porque especialmente se ve esos casos en los adolescentes que van a una reunión, están deseando bailar, pero tienen un problema psicológico de que no se atreven a ir a bailar con la persona que están observando o viendo o que pretenden conquistar, y comienzan ahí a ingerir el primer trago. Sí. Para agarrar valor. ¿Por qué desinhibe, doctor, el alcohol? ¿Por qué desinhibe? Desinhibe porque afecta a los núcleos prefrontales que tienen que ver con el comportamiento social de las personas. Entonces, si tú le quitas, como dicen a un carro, la palanca al instante, depende si está para arriba o está estacionario. Y es una ruleta rusa porque no sabemos qué nos va a tocar. Puede ser que la persona que nunca haya consumido alcohol se desinhiba, se altere, puede ocurrir muchas cosas en ella. Sí, el problema es que hay un factor genético. Sí. Hay un factor que predispone al ser humano, pero el comportamiento social de la familia hace que ese niño desde pequeño comience a ver que hay una reunión, pero mientras no se tomen unos cuantos tragos, observa que no hay alegría, que no sonríen, que no bailan, que no platican. Estamos mandando un mensaje equivocado, una información equivocada, que el alcoholismo es como el ingrediente que le pone alegría a la situación, en la que sea que estemos. Es importante, doctor, pero tengo que hacer una pequeña pausa. En un momento vamos a regresar, vamos a hablar de por qué se vuelve una adicción para la persona, una dependencia al alcohol, porque hay personas de repente incluso estando en situaciones muy severas, no logran comprender que tienen una enfermedad y un problema que hay que resolver. Ya regresamos a su programa Con Salud, no nos cambie. Qué bueno que continúa con nosotros, que nos sigue a través de la radio, de la televisión y por también nuestra plataforma digital. Es importante que hablemos de este tema porque no se trata. Realmente el alcoholismo es ha habido tanto mercadeo y bombardeo de publicidad errónea, es decir, pasémosla bien, tomemos alcohol. Si no hay alcohol, todo está mal, y cada vez va disminuyendo la cantidad en años para quien va dirigida esta publicidad. Es decir, que los niños están percibiendo desde el interior de la casa, no solamente por los medios de comunicación y por las diferentes formas que hay de propaganda o publicidad, mejor dicho, sino que en los hogares están recibiendo una información muy mala, donde se le dice al niño que si no hay bebidas alcohólicas, la fiesta está mala, la reunión familiar, la cena de Navidad, el cumpleaños, el bautizo. Sí, tienes razón. La enfermedad se ha convertido no en una enfermedad individual, sino que social. Sí. ¿Y por qué es social? Porque cuando, como tú explicaste bien, en la casa hay una reunión, pero si no sacan las botellas, ya sea de vino, de cerveza o de otras bebidas, y no comienzan a ingerir, entonces se ve que no hay alegría, se ve que no bailan, se ve que no sonríen, que no platican, que no bromean. Entonces el niño percibe eso y dice, ¿será que faltaba eso? Sí. Y en efecto, sí, faltaba eso. Pero el problema no es lo que falta, sino que la información inadecuada que el niño va recibiendo y lo va predisponiendo a que por factores de orden social él se convierta en un futuro en alguien que ingiere bebidas alcohólicas. Sin darse cuenta, y que cuando tenga la edad, es decir, soy niño, no lo puedo tomar, pero cumplo 17, 18 años, ya lo puedo hacer sin la autorización de mis padres. Es que el niño, los padres no se dan cuenta, y es necesario que lo diga, el niño es tan listo que está viendo dónde queda, como dicen, un poquito de bebida en la botella, donde queda, ya me hace la botella de vino o de ron o de whisky, y así el niño comienza. Sí. Antes de los 13 años el niño ya probable anda
probando lo que dejan los adultos Sí. y dicen y lo toleran. Sí. No pasa como tu caso, de que alguna vez, no sé si fue que probaste cigarro o una bebida y la rechazaste automáticamente. Le voy a contar una experiencia, ¿verdad? Sí. Y quizá fue una cosa divertida, al final dijimos, qué tonto es esto. También vimos con una prima que estaban tomando cervezas en una fiesta, entonces, y que la gente, pero queríamos probar a qué sabía la cerveza. Entonces sabíamos que era algo que no nos estaba permitido para nosotras, que éramos niñas. Yo creo que teníamos 15, tal vez, 16. No, estábamos más pequeñas, yo creo que teníamos 12, algunos 13 años. Sí. Estábamos pequeñas. Nos metimos a la refrigeradora, recuerdo que era para Navidad, y había gaseosa. Metimos la gaseosa en una bolsa, como ustedes se imaginarán cuando uno tomaba fresco en bolsa en la escuela, refresco en bolsa. Metimos la gaseosa y encima le echamos la cerveza y empezó aquel espumaraje. Cuando probamos así, nos dio un mal sabor, era horrible, dulce con eso. Igual que la sola es desagradable, la botamos y no volvimos a probar. Bueno, esa fue nuestra experiencia, porque nos parecía algo tan feo, pero tuvimos curiosidad al ver que los demás lo hacían. Sí, la experiencia es válida para lo que voy a decir. Hay personas que no tienen la predisposición alcohólica y hay los que la tienen. Los que no la tienen solamente reciben, como dicen, una intoxicación que les produce al día siguiente un daño severo en su organismo, como decir náusea, vómito, malestar, la resaca. Y ese día decide frenar, porque dice, no, esto no va conmigo, porque lo que sufrió ahorita... Quien no tiene una predisposición genética. ¿Y quien la tiene? No le pasa nada. O sea, lo sintió feo, pero puede volver a intentar una segunda ocasión. El problema es que está demostrado que no sienten feo, al contrario, sienten delicioso. Si después de un primer trago, una cerveza que es amarga, porque tiene levadura, lópulos, si usted empieza a tomarla y es amarga y no la siente desagradable, ya le gustó, y en el segundo trago es el problema. No, el primer trago es el problema. Ah, claro, por eso. No el segundo. No, porque el primero usted dice, no, esto no me gusta, qué feo, no, y ya. Eso es cuando Pero si usted va a un segundo, así es. Empieza a entrar el alcohol a su cuerpo y su cuerpo empieza a recibirlo y dice, quiero más, y quiero más, y quiero más. Porque es que dicen... Y ahí es donde se define quién es alcohólico, porque quiero más, deseo más. Quiero más. Entonces ahí es cuando con ese refrán de que una no es ninguna. Sí, el problema es que una es el comienzo de un desastre personal y familiar. Pero antes del desastre familiar y personal, vamos a definir algo. El que no tiene la predisposición alcohólica, ese día entiende de que eso no va con él. Pero el que la tiene, eso fue magnífico. Se vuelve. Y no hay ningún problema físico ni nada, porque comienza a adquirir una especie de tolerancia. Y va siendo progresivo, como es crónico. Es crónico. Cuando hablamos crónico y progresivo, es un juego de palabras. Sí. ¿Por qué es un juego de palabras? Porque el bebedor social, el que le llaman el alcohólico funcional, que dicen, no, yo bebo hoy, pero mañana voy a trabajar. Y lo dice la gente así, yo me tomo 4 whisky, 5 whisky, una botella de whisky, todo tranquilo. Sí, es que y lo dice como... No, para ellos eso es un orgullo, porque socialmente es que es el problema, la injerencia social en el comportamiento humano. Para él es un orgullo que antes, y le dicen al médico, y el médico se sonríe, porque el médico, nosotros sabemos de que cada vez tienen más tolerancia a la bebida alcohólica y cada vez necesitan un poquito más para sentir lo que sentían cuando no habían llegado a la etapa en que lo visitan a uno. Y lo difícil de esto es que esto comienza como algo ocasional, es decir, el cumpleaños, la fiesta de Navidad, la cena navideña, el ascenso en el trabajo, cada vez se va poniendo una excusa para... No, tal vez no es una excusa, sino que cada vez
va haciendo se va sintiendo la necesidad de ir reduciendo, no esperar la Navidad, no esperar el 31, no esperar el cumpleaños, sino que se va reduciendo el periodo de ingesta. Ya no es todos los domingos, sino que dice, yo tengo algunos amigos que vamos, el partido de fútbol, sí, sino que también con los amigos dice, mira, hoy trabajamos bastante, así que tomémonos unas 2 cervecitas para descansar. ¿Y a qué le dice? Para relajarse. Y el problema es que... Qué triste, sí. No es triste, es un grave problema. No, sí, por eso. No lo vemos como tristeza y felicidad, veámoslo como problema de orden individual, familiar y social. Y es... ¿Cómo estamos con esto, doctor? Pero bueno, lo que queremos es que la gente hoy tome conciencia de este problema. Vamos a hablar ahora cuando un tercero, en este caso un inocente, se ve afectado por esta enfermedad. Vamos a hablar del síndrome de alcoholismo en niños y tenemos una imagen que nuestro director de cámaras y productor de este día, Robinson Sandres, tiene para que usted vea en casa qué causa exactamente el síndrome de alcoholismo en un niño. ¿Qué es lo que lo provoca, doctor? Yo le preguntaba, y voy a hacerle la pregunta nuevamente al doctor, en la pausa le decía, doctor, ¿el síndrome de alcoholismo en un niño es por los genes? Le preguntaba, ¿por los genes que hay en ese niño? ¿Porque fue concebido durante una relación sexual donde la persona, el padre o la madre, estaban alcoholizados? ¿O qué es lo que lleva al síndrome de alcoholismo en un niño, en nacer con este síndrome? Bueno, vamos a definir primero antes del nacimiento y después del nacimiento. Antes del nacimiento, que en una relación sexual ocasional, llámese novios o llámese una pareja de personas que están casadas, sale embarazada. Allí no hay problema porque todavía no influyen los factores. El problema es cuando la madre, durante el periodo de embarazo, sigue ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces puede producir lo que usted está viendo en la televisión, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es un retraso mental no rehabilitable el niño, pero ahora que hablamos de los periodos de discapacidad, en alguna forma se les ayuda a que puedan hacer algunas cosas como manualidades y cosas así. Pero, ¿por qué no evitar mejor eso? Que la madre, cuando salga embarazada, se abstenga no solamente de ingerir bebidas alcohólicas, sino que de fumar, porque los dos provocan daño. ¿Y qué problema? Que hay un maridaje entre el que fuma y el que bebe, el que bebe y el que fuma. Van de la mano. Sí. Van de la mano. Tarde o temprano, si es fumador, tarde o temprano va a beber. Y si es bebedor, tarde o temprano va a fumar. Y después ambas no son suficientes y vamos a otros problemas mayores que los vamos a describir más adelante. Pero tú dijiste el síndrome de abstención. Algunas madres son tan irresponsables que en el biberón, para que el niño se duerma, le ponen alcohol. Sí. Y cuando toman conciencia de que están actuando en forma incorrecta, es tarde. Viene el síndrome de abstinencia en el niño. Después de 48 horas, el niño está irritable. Como no puede hablar, no puede describir que está viendo cosas absurdas, alucinaciones. Entonces, va donde el médico, y los médicos somos tan ingenuos que por ser o tratar de ser educados, no le preguntamos a la madre, ¿usted ingiere bebidas alcohólicas? ¿Usted alguna vez, el papá o la mamá, para que el niño pueda dormir, le ha puesto ahí una onza, una onza son 30 cc, le ha puesto unos cuantos cc de bebidas alcohólicas? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando el médico ya llega a hacer esas preguntas, el niño ya ha sufrido 48 horas internas en un hospital, se le han hecho un montón de exámenes, a la madre económicamente o a los padres se les ha dañado económicamente porque cada vez se le hacen exámenes más especializados pensando que el niño lo que tiene es lo que nosotros llamamos un síndrome de abstinencia o delirium tremens, como le llaman, a pesar de la corta edad.
el niño está padeciendo ese delirium tremens. Qué terrible. Doctor, voy a hacer una breve pausa. Me va a hablar un poquito de lo que estos niños experimentan y si su desarrollo va a ser normal o van a tener una serie de complicaciones a futuro cuando han nacido con el síndrome del alcoholismo. Hacemos una pausa y ya regresamos, no nos cambie. Qué bueno que siguen con nosotros. Yo sé que para muchas personas que en este momento nos están siguiendo por la televisión, la radio o YouTube, sea chocante porque no nos gusta que nos digan que tenemos un problema. Este tema del alcoholismo, pero es importante que tomemos conciencia. Imagínense casos como el que vimos anteriormente, que ya vamos a dar la descripción para la gente de la radio de los daños que percibe un niño, por ejemplo, que en el vientre materno recibe alcohol a través del torrente sanguíneo, a través del cordón umbilical de su madre, por medio de su madre, que es una persona que no necesariamente tenga que ser una enferma alcohólica, pero que consume bebidas alcohólicas. Es decir, una mamá que vino y estaba embarazada y en una Navidad se tomó todo lo que había. O sea, puede causar daños irreversibles en su bebé y que cuando nazca y sea un niño vaya a tener complicaciones. Pero antes quiero que el doctor Cerrito pues nos describa un poco la imagen que vamos a continuación colocar de cuáles son los signos visibles en un niño que presenta el síndrome de alcoholismo. Sí. Ustedes están viendo más o menos el típico niño que tiene la posibilidad de un síndrome de Down, o sea, un retraso mental leve a moderado. Ven que tiene el puente nasal hundido, que la nariz es chata, que en el labio superior es fino, pero en algunos niños no es fino, sino que lo que hay es un labio leporino. El labio leporino es cuando hay una separación que no se unió completamente el labio superior totalmente, sino que queda una hendidura. También, aparte de que tienen microcefalia, o sea, un cráneo no normal, algunos nacen sin cerebro, eso se llama anencefalia. Pero Dios es tan bueno que no les permite, bueno, que se mueren en los primeros horas o días, porque no tienen cerebro. Pueden tener los demás órganos, pero no tienen cerebro. Pero el problema en la madre es que también puede producir partos prematuros, puede producir abortos espontáneos. Y si la madre, aparte de que ingiere bebidas alcohólicas, también fuma, el problema es mayor en el producto que van a hacer, porque las dos drogas a veces van de la mano, tanto en varones como en mujeres, y el daño que producen es mayor porque se suman los efectos de estas dos drogas. Sí. Estos niños, cuando vayan creciendo, doctor, ¿en qué dificultades se van a ver? Se van a ver en la dificultad de que Dios tiene que permitir que la madre o el padre vivan más que el niño. ¿Por qué? Porque ese niño en alguna forma va a necesitar la protección de los padres o de los hermanos mayores, que en alguna forma pueden proveerle los cuidados correspondientes, porque ustedes bien saben que estos niños en alguna forma no gozan de la protección del Estado para cuidarlos, protegerlos, alimentarlos y cuidarlos. ¿Les afecta el habla o en su diario vivir es como si anduvieran alcoholizados los niños? El daño, el niño automáticamente con síndrome de Down o con estos problemas ya no ingiere bebida porque no es tan listo como para andar buscando las obras que dejan los padres cuando están en esas reuniones o en esas fiestas o cuando están celebrando que tuvieron un día de éxito en sus negocios o en su trabajo, recibieron un ascenso. El síndrome de Down es más pasivo. El problema principal es que necesita la protección plena de los padres o de la familia. Gracias a Dios que en Latinoamérica todavía se practica la familia extendida. La familia extendida es cuando falta un padre, los abuelos actúan. Cuando falta una madre, los hermanos o los tíos
protegen a ese niño. Todavía, gracias a Dios, que en Latinoamérica la familia extendida existe y actúa y permite esa protección de orden familiar, entre comillas, debería decir social, pero prefiero decir mejor familiar. Doctor Cerrito, voy a hablar ahora de los grandes, ya los que tenemos ya conciencia de lo que hacemos, y que si introducimos algo en nuestro cuerpo tenemos que saber exactamente. Pues mi deber como profesional de la comunicación es decirle, pues si usted lo quiere seguir haciendo, va bajo su responsabilidad, pero recuerde que esto no solamente le afecta a usted, sino todo el entorno donde usted se desarrolla, familiar, con sus hijos, su pareja, su trabajo. Entonces debe saber cuáles son, doctor, las complicaciones que el alcoholismo trae a la salud, qué órganos se ven afectados o qué condiciones. Vamos a decir primero que Dios nos dio libre albedrío. Eso es el regalo más grande que Dios le dio al ser humano. Pero no hacemos uso adecuado de ese libre albedrío. Estamos viendo que ya tenemos problemas individuales, que tenemos problemas de orden familiar y tenemos problemas de orden social. Cuando hablamos de los problemas de orden individual, tenemos que el alcohol produce 62, o está asociada a 62 enfermedades, entre ellas demencia senil por beber durante un periodo mayor a 10 o 12 años en forma progresiva, sin que alguien sea alcohólico, porque para decir que alguien es alcohólico es aquel que no tiene control de la bebida. Entonces, por eso es que yo no coincido con algunos colegas que quieren definir el que no tiene control y el que sí tiene control, o sea, el alcohólico funcional. El daño a largo plazo es el mismo, pero hablemos de las 62 enfermedades. Neurológicamente, el alcohólico es más lento en las reacciones, es más lento para resolver problemas, es más lento para evitar una caída, porque el cerebro no actúa tan rápido, y por eso es que el alcohólico no se detiene cuando se va a caer. En vez de normalmente nosotros metemos las manos, pero ellos meten las manos cuando la cabeza ha pegado en el piso. O sea, es cierto, ¿va? Parece grosero, parece grosero lo que estoy diciendo, pero quiero decirles de que si van a ingerir bebidas alcohólicas porque no están haciendo un uso adecuado de su libre albedrío, de ese regalo que Dios les dio, por lo menos tienen que saber las consecuencias que produce la bebida alcohólica cuando se llega a un extremo donde se pierde esa coordinación. También el alcohol produce problemas en el hígado, puede producir cirrosis hepática. La posibilidad de cirrosis hepática es mayor en familias que genéticamente han tenido cirrosis hepática, o sea, que el abuelo padeció de cirrosis hepática porque ingería bebidas alcohólicas, que la madre o una prima. Entonces, allí genéticamente la posibilidad de que desarrolle cirrosis hepática es más alta que el que nunca ha desarrollado. Ese no es que no lo pueda desarrollar, sino que la posibilidad es menor. También el alcohol puede producir no solamente cirrosis, sino que hepatitis. No por el alcohol mismo, legalmente por el alcohol, porque depende de la bebida que están ingiriendo, pero más por la contaminación, porque beben en lugares donde no lavan bien los vasos, comen en lugares donde no lavan bien los tenedores, los cuchillos, y comen boca lo que les dan, y a veces también esa boca no fue preparada higiénicamente y les hace un daño, les produce hepatitis. ¿El contenido de plomo en el alcohol también, doctor, en ciertas bebidas alcohólicas? Realmente el plomo no afecta, porque lo único que hace es que vuelve un poco tonto a las personas. Por eso es que la gasolina sin plomo fue puesta en el mundo, para evitar que esa contaminación ambiental volviera tonta a la población. Sino lo que afecta es que el alcohólico, cuando no puede comprar bebidas elaboradas aparentemente correctamente, toman bebidas así como decir caseras, clandestinas, Entonces, bebidas clandestinas. Esas bebidas
en el hígado no se pueden metabolizar y producen metanol. Y el metanol es tóxico, es dañino, porque para poder desintoxicar a un paciente que está intoxicado por metanol, hay que darle whisky o guaro. O sea, hay que darle otra bebida alcohólica. Otra bebida alcohólica. Entonces es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque aparentemente no estamos curando al paciente, sino que lo estamos se lo estamos cambiando por otro. Qué terrible. Doctor, voy a hacer una pausa. Sí. Al regreso, porque es tan corto el tiempo, pero bueno, al regreso me va a decir la gente, pero ¿cómo hago yo para dejarlo? ¿Cómo le ayudo a mi persona familiar, o esposa, esposo, a dejarlo? Y esa es la pregunta del millón, de cómo podemos buscar una solución para esto. Hacemos una pausa y ya volvemos a su programa Con Salud. No nos cambie. Está bien. Seguimos en su programa Con Salud, qué bueno que me acompañan. Y hay gente que de repente, como yo les decía, pueden decir, bueno, ¿para qué habla de alcoholismo? ¿Y cuál es la solución? Ya vamos a hablar de eso, porque yo también necesito la ayuda de un profesional que me oriente de cuál es la solución. Porque como lo dijimos, el problema es que estamos viendo esto como algo normal, y lo peor de esto es que se lo estamos transmitiendo a los niños como una información positiva, lejos de enseñarles que es algo malo para la salud. ¿Cuál es la solución, doctor, para dejar el alcoholismo? Espero que no se molesten los que nos están escuchando o nos están viendo. La solución es Alcohólicos Anónimos. Pero ¿cuál es el problema? Que para ir a Alcohólicos Anónimos se necesitan 3 cosas. Primero, asistir a esos lugares que Dios iluminó al Dr. Bob y a Bill Watson en 1936-38. ¿Por qué? Porque tuvieron experiencias, se puede decir, espirituales, donde parece como que les llegó la benevolencia de Dios, una iluminación, y los sacó de ese infierno que ellos estaban viviendo, que era el alcoholismo. Porque tanto el Dr. Bob como Bill Wilson estaban viviendo un infierno. Entonces Dios los une a ellos para que platiquen, y al platicar llegan a la conclusión que la única forma de dejar de beber es estar con otro que también tiene el mismo problema. Y Alcohólicos Anónimos es eso, es una agrupación de personas que en alguna forma no solamente comparten su experiencia, sino que su problema, y eso es lo que los mantiene, como dicen, sobrio. Es un día a la vez. Ese es un lema que usan Alcohólicos Anónimos. 24 horas de sobriedad. 24, sí, creo con que 24 horas de sobriedad. Es una victoria. Cada día es una victoria por cada día. Es una victoria, ¿por qué? Porque no solamente se salvan a sí mismos, sino que salvan la relación de su familia, salvan a la sociedad, salvan a su país, y mueren tranquilos porque saben que han dejado de ser, no pecadores, sino personas que en alguna forma vivían y salieron del infierno. O sea, doctor, para que la gente en casa nos entienda. Sí, sí. El primer paso es tener conciencia que tengo un problema. Sí. En Alcohólicos Anónimos hay 12 pasos. Y tú dijiste algo muy importante. El primer paso es el más difícil, porque nadie quiere reconocer, aceptar que tiene un problema con la bebida. Sí. Porque cuando llega un paciente a nuestro consultorio, todo el tiempo van acompañados, ya sea, si es mujer, por su esposo, si es varón, por su esposa, y si es un hogar disfuncional, por los hijos. Y todo el tiempo le dicen a uno, es que no me pregunte a mí, pregúntele a él, porque él fue el que me trajo. Y no le da risa. Hay un ataque. Hay un ataque, sí. Un desplazamiento total, no contra el médico, porque, sino contra la familia, porque la familia lo quiere salvar, porque
porque está alterando la vida familiar. Y ocurre esto, el alcohólico es marginado. El problema es marginado de la familia y de la sociedad cuando esto va avanzando más. Cuando avanza más, pero al comienzo, sí, si alguien está trabajando, al contrario, no es marginado, más bien es atraído, porque dice, a este lo picamos con un trago y va a producir leche. Producir leche significa que él va a invitar. ¿Por qué? Porque el alcohólico se cree el rey del mundo. Si es varón, se cree que es guapo. Y si es... no te puedo explicar algunas cosas porque son groseras, pero se creen que todos lo pueden. Creen que... ¿Cómo te puedo explicar? Que solo son ellos y sus problemas. Como dijo alguien, doctor Bob, ¿por qué usted cayó en alcoholismo? Cayó en alcoholismo porque era egoísta y soberbio. O sea, por eso los 3 primeros pasos de Alcohólicos Anónimos son los más importantes en la curación, en la prevención y en la rehabilitación de alguien que en alguna forma quiere dejar de beber. No estoy hablando de alcohólicos, sino que quiere dejar de beber, porque ese apoyo de conocer mutuamente un problema, de ver las consecuencias de ese problema, tal vez no vivida por ellos, pero vivida por otros que están hablando de ese problema, hace que se mantengan sobrios, y el que está sobrio comienza a recobrar no solamente su salud, sino que el sano juicio. ¿Y qué significa el sano juicio? Significa hacer lo correcto, actuar correctamente. Entonces, la solución, si ustedes desean ese obsequio o ese presente, como se llama en griego, es Alcohólicos Anónimos. No tengan pena de ir a Alcohólicos Anónimos, no porque lo diga yo, no soy miembro de A, pero sí admiro esa bendición que Dios reunió al Dr. Bob y a Bill Wilson, sí, para que crearan eso y juntos elaboraran 12 pasos. Los 3 primeros pasos son lo más importante. Reconocer que hay un problema con la bebida alcohólica. Segundo, tener fe y tener esperanza, creer en un ser superior, llámese Dios, como usted lo conciba. Si nosotros los católicos, para nosotros nuestro Dios es Jesucristo. Entonces, pedirle de rodillas a Jesucristo que en alguna forma le ayude a resolver este problema tan grave que él tiene y que está afectando su núcleo familiar, que lo está afectando en su empleo, que lo pueden despedir porque comienza a ausentarse del trabajo. O sea, Alcohólicos Anónimos es la tabla de salvación. Buscar otro núcleo que no sea Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, porque el alcohol está considerado como una droga. Entonces, los Narcóticos Anónimos también aceptan personas que tienen el problema con alcohol, porque los Narcóticos Anónimos han tomado los 12 pasos como un fundamento también para rehabilitar a las personas. Así que la única realidad es Alcohólicos Anónimos, por el bien de ustedes de forma individual, por el bien de su familia, por el bien de preservar sus empleos, por el bien de la estabilidad social de los países o de los lugares donde reside, es Alcohólicos Anónimos. Antes eran 2 personas y ahora existen Alcohólicos Anónimos hasta en lugares donde nunca se pensó que podían existir, en países eminentemente alcohólicos como Rusia, en países eminentemente alcohólicos como Francia y en países eminentemente alcohólicos como nuestros vecinos, los mexicanos. Y nosotros como familiares creo que debemos de, porque como esto se vuelve el círculo del alcoholismo, es decir, donde la familia se acostumbra y prefieren ver a la persona que está en estado de ebriedad, que es más feliz, a la persona que no está en estado de ebriedad, que es menos complaciente, se va volviendo una enfermedad de toda la familia. Entonces yo aquí lo que puedo decir, doctor, es que uno, como decimos, tener la convicción de que tengo un problema y que esto me está dominando más allá de mis capacidades. Ese es el paso número 1 de Alcohólicos Anónimos. Y creo que es el fundamental. Y el segundo, también reconocer de que existe un ser superior. Por supuesto. Y sin la fuerza del espíritu, sin la fuerza... No puedo solo. No se puede, imposible.
Sí, solamente Dios puede sacar a las personas de los problemas. Inclusive, cuando yo hablo problemas, no solamente de orden económico, sino que de orden social y de orden así de enfermedades. ¿Por qué? Porque los milagros existen y la recuperación es un milagro en sí. Y se puede dar, pero tenemos que poner fuerza de voluntad y sobre todo la fe en que Dios va a actuar a través de su santa voluntad, pero ocupa ese poquito. Él pone el 99 y nosotros pongamos el 1%. El 1%. Sí. Doctor, qué bueno haberlo tenido con nosotros, donde lo localizamos en la consulta privada. Sí. Ya pronto me voy a reintegrar a mis labores, entonces, pero siempre va a estar pendiente de ti, no te preocupes. Bueno, y también de mis amigos, porque ha sido un placer ser parte de la compañía de ustedes acá. Bueno, lo podemos localizar en el Instituto Cardiopulmonar. Ahorita el doctor está con un pequeño descanso, pero ya va a regresar, ¿verdad? Así es. Sí. Qué gusto, doctor, tenerlo con nosotros. Gracias. Esta es su casa, ¿verdad? Esta es su casa. Gracias, y esperamos que las palabras que desde acá, nosotros no somos quien para juzgar al individuo, sino sí reprochamos que hayan intereses mezquinos de grandes transnacionales, ¿verdad?, que se encargan de comercializar esto, que está destruyendo la felicidad de muchos hogares, sobre todo en nuestro país. Gracias por haberme acompañado. Recuerde, el programa siempre puede verlo por Suyapa TV a las 11 de la noche en la repetición, y los espero de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.